Para empezar, ¿qué es la sangre? Esto es la sangre. Fin. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos. Una persona tiene aproximadamente de 5 a 6 litros. Los vasos por los que recorre la sangre se dividen en tres. Arterias. Estas se encargan de llevar sangre del corazón a los órganos, transportando el oxígeno y nutrientes. Venas. Las venas, al contrario que las arterias, transportan sangre desde los órganos hacia el corazón. Su pared es más fina y menos resistente, pues la sangre circula con menos presión. Capilares. Estos vasos sanguíneos son de un grosor extremadamente fino. Ahora continuamos hablando de la sangre. Lo siguiente, está compuesta por plasma y elementos formes. El plasma conforma el 55% de la sangre y es un líquido amarillento pajizo en el cual se encuentran hormonas, lípidos, proteínas, iones, vitaminas, carbohidratos y el agua siendo la de mayor porcentaje. Mientras que los elementos formes son las células sanguíneas y se clasifican en tres: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Antes de hablar de las células sanguíneas, hablemos un poco sobre la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso en el que se lleva a cabo la producción, maduración y diferenciación de las células sanguíneas, donde intervienen algunos órganos que ayudan con este proceso. Comienza en el saco vitelino, en el cual ya está en funcionamiento desde el 19º día de la gestación. Al tercer mes de vida, el hígado fetal se convierte en el principal sitio de producción de células sanguíneas. Al mismo tiempo, se inicia la hematopoiesis en el vaso, en el que se almacena sangre, se destruyen plaquetas y eritrocitos que han cumplido su ciclo de vida. El timo, que sirve para reservorio de la maduración de linfocitos T, se producen y maduran en la corteza del timo por acción de la hormona timosina. Los nodos o ganglios linfáticos son los que se encargan de la producción de glóbulos blancos como linfocitos y monocitos y células plasmáticas. Médula ósea. Su función es la producción sostenida de los tres tipos de células de la sangre. Todas estas proceden de la división y maduración de una célula precursora común denominada célula madre que reside en el interior del hueso. Ya hablamos acerca de la hematopoiesis. Ahora hablaremos un poco acerca de las células, empezando por plaquetas. La trombopoiesis es la formación y maduración de trombocitos o plaquetas en la sangre. Plaquetas. Las plaquetas son células que nos ayudan en el proceso de coagulación y se va de vida. Para que esto pueda suceder, las plaquetas pasan por tres etapas. Activación. En esta etapa las plaquetas ya están se vuelven más esféricas y se crean celulosas, asimilando la forma de una estrella. Agregación y adhesión. Estas dos etapas están ligadas, ya que al crearse una herida, las células se empiezan a adherir a la pared y se empiezan a agregar, creando el tapón plaquetario. Algunas de las enfermedades que se producen pueden ser la trombocitosis, la cual se debe a que hay una mayor producción de plaquetas pudiendo crear coágulos, provocando ataques al corazón o algún derrame cerebral. La trombocitopenia, por otro lado, es la deficiencia de trombocitos en la sangre, lo que muchas veces se asocia con un sangrado anormal. Línea de maduración de las plaquetas. Megacardioblasto. Mide de 15 a 25 micras. Promegacariocito. Mide de 30 a 50 micras. Megacariocito granular. Su citoplasma es muy azul. Megacariocito. Su tamaño puede ser mayor de 80 micras. Trombocitos o plaquetas. Fase final. Otra célula importante que debemos conocer son los eritrocitos. La eritropoiesis es el proceso mediante el cual, a partir de la estimulación de células madres y eritropoyetina, se originan los eritrocitos o glóbulos rojos. La función principal de los eritrocitos es transportar los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono, en unión química con la hemoglobina. Transportar el oxígeno de los pulmones hacia todas las partes del cuerpo y después regresar el dióxido de carbono para que pueda ser expulsado. A la deficiencia de eritrocitos se le conoce como eritrocitopenia
y se puede deber a una falla en el riñón o en el hígado, ya que estos órganos son los que se encargan de producir la eritropoyetina. Por el contrario, una mayor producción de eritrocitos se denomina eritrocitosis, provocando que los eritrocitos se encuentren hemoconcentrados, causando que la sangre se vuelva viscosa o pesada. La línea de maduración del eritrocito comienza con el proeritoblasto, de un tamaño de 20-25 micras. Sigue con el eritoblasto basófilo, con un tamaño de 16 a 18 micras y es redondeado. Continúa con el eritoblasto policromatófilo, que es de 8 a 12 micras y ligeramente oval. El eritoblasto ortocromático de 7 a 10 micras. El reticulocito, que tiene un tamaño de 8 a 9 micras. Y finalmente el eritrocito o hematía. Otra célula importante de la que vamos a hablar son los leucocitos. Estos se dividen en dos: los granulocitos y los agranulocitos. La primera clasificación que vamos a ver son los agranulocitos, que se dividen en monocitos y linfocitos. La monopoiesis es el proceso de formación de los monocitos. Se lleva a cabo en la médula ósea y proviene de una célula madre multipotencial mieloide que da lugar a la célula madre unipotencial para los monocitos. Monocitos. Tienen un promedio de vida de 2 días. Miden 18 micrómetros. Tienen un núcleo riñonado y todos poseemos del 2 al 4% en la sangre. Los monocitos no tienen una función en específico hasta que se convierten en macrófagos, los cuales se encargan de fagocitar. Una enfermedad provocada por las alteraciones en los niveles de monocitos es la monocitosis, causada por una alta tasa de monocitos. Cuando un paciente presenta este trastorno, es probable que padezca de cáncer. La línea de maduración comienza con el monoblasto, la cual es grande y tiene cromatinolazo. Es ligeramente grisácea. La siguiente célula es el promonocito, la cual es más pequeña y tiene un núcleo irregular, seguida por el monocito, célula más grande en la sangre periférica. Y la última es el macrófago, la cual se encarga de fagocitar y tiene un núcleo redondo. La linfopoiesis es la formación de los linfocitos y tiene lugar no solo en la médula ósea, sino también en órganos linfáticos como el timo, el vaso y las amígdalas, y estas se forman a partir de la célula madre hematopoyética de la serie linfoide. Los linfocitos son las células más pequeñas. Existen 2 tipos, cuyas características son diferentes. Son los linfocitos T y B. Linfocitos B. Estos linfocitos son los que proporcionan inmunidad al cuerpo mediante el desarrollo de anticuerpos, al exponerse a los antígenos, provocando que la célula madure de 2 formas: B plasmática y B de memoria. La célula B plasmática es la que responde al combatir alguna infección en particular, muriendo después, y la célula B de memoria permanece en el torrente sanguíneo después de que el antígeno desaparece, en caso de que se vuelva a presentar. Linfocitos T. Llamados T por su origen en el timo, también se dividen en 2, linfocitos T asesinos y linfocitos T auxiliares. Los linfocitos T asesinos localizan a las células infectadas y segregan químicos, matándolas junto al antígeno. Sin embargo, los T auxiliares, al detectar un antígeno, secretan un químico llamado citoquina, que estimula la respuesta inmune de los linfocitos B. Algunas anormalidades son linfocitosis. Se llama así cuando el número de linfocitos aumenta en la mayoría de los casos de forma normal debido a una infección. Y la linfocitopenia, que es la disminución de linfocitos debido a alguna deficiencia o problema. Línea de maduración. Linfoblasto. Linfoblasto es una célula muy pequeña de 10 a 18 micras. Prolinfocito. Tiene un núcleo redondo u ovalado. Linfocito. Se divide en linfocito T y B. Y por último, célula plasmática. La otra clasificación de los leucocitos son los granulocitos, donde se encuentran los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. La granulopoiesis es el proceso que permite la generación de eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Eosinófilos. Algunas de sus características son: constituyen menos del 4% de la población total de los glóbulos blancos. Son células redondas en suspensión y en frotis sanguíneo, pero pueden ser pleomorfos durante su migración a través del tejido conjuntivo. Su membrana celular tiene receptores para inmunoglobina, complementos, y su diámetro es de 10 a 14 micras. Los eosinófilos son responsables de muchas funciones preinflamatorias, principalmente en la patogénesis de las enfermedades alérgicas, como célula efectora de hipersensibilidad inmediata, así como en la muerte de parásitos. Eosinófilos altos.
Las causas más importantes incluyen alergias y las infecciones parasitarias. Esta condición se conoce como eosinofilia. La baja cantidad de eosinófilos se conoce como eosinopenia. Neutrófilos. Miden de 9 a 12 micras. Se caracterizan por presentar de 2 a 5 lóbulos conectados por delgados puentes. Su citoplasma contiene abundantes gránulos finos, color púrpura que contienen abundantes enzimas líticas. Los neutrófilos defienden el cuerpo de las infecciones bacterianas y de hongos mediante 3 métodos. 1. Fagocitosis. Ingieren y digieren microorganismos o partículas. 2. Desgranulación. Los neutrófilos liberan proteínas en gránulos con propiedades antimicrobianas y ayudan a combatir la infección. 3. Trampas extracelulares. Los neutrófilos liberan bandas de fibras que atrapan y matan microbios. Constituyen el 60% de todos los leucocitos. A una deficiencia de neutrófilos se le conoce como neutropenia, y cuando la cantidad sobrepasa los niveles normales, se conoce como neutrofilia. Basófilos. Miden de 8 a 10 micrómetros. Son células redondas cuando están en suspensión, pero pueden ser plemorfas cuando migran a través del tejido conjuntivo. Tienen un núcleo en forma de S que suele estar oculto por varios gránulos grandes que se encuentran en el citoplasma. Su función principal es la liberación de histamina, la cual causa vasodilatación, contracción del músculo liso en su árbol bronquial y un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Línea de maduración de los granulocitos: mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda y finalmente eosinófilo, basófilo y neutrófilo segmentado. Todas estas células son importantes, pues cumplen funciones específicas en la sangre. Si nos llegara a faltar una de estas células, tendríamos serios problemas o algún padecimiento. Por eso es importante conocer las funciones y las características de cada una. Fin.